La paradoja comienza en silencio, no con el estruendo de una fábrica ni con el bullicio de un parqué bursátil, sino con el leve parpadeo de cifras en una pantalla. Millones de decisiones invisibles, ejecutadas en milésimas de segundo, sostienen la arquitectura económica de la civilización contemporánea. Se siente como una maquinaria que nadie ve, pero cuyos engranajes mantienen el pulso del planeta. No tiene chimeneas, ni ruedas dentadas, ni un zumbido mecánico. Aún así, determina el precio del pan, la estabilidad de gobiernos enteros y el destino de generaciones que tal vez nunca sepan su nombre. Esta máquina financiera no nació en la era del algoritmo. Sus raíces se hunden en rincones donde los mapas antiguos se confundían con reinos y mercaderes, donde la confianza era tan valiosa como el oro y la palabra escrita podía desatar guerras o crear imperios. Para comprenderla, hay que retroceder hasta el amanecer de la banca moderna. El origen se encuentra en las ciudades-estado italianas del siglo XIV. En Florencia, Génova y Venecia surgieron familias que aprendieron a transformar riesgo en oportunidad. Para el siglo XV, los Medici perfeccionaron prácticas que hoy son pilares del sistema financiero: la contabilidad de doble entrada, el crédito a gran escala, la gestión centralizada de fondos y la expansión internacional mediante sucursales. Lo que parecía un simple negocio de cambio de monedas se convirtió en el primer prototipo de una red financiera global. Y, sin que nadie lo notara, nació un poder nuevo, un poder basado en la capacidad de mover capital a través de fronteras, influir en coronas e incluso financiar conflictos. En esas mismas décadas, los estados comenzaban a buscar formas de financiar sus ambiciones. Para mantener ejércitos, flotas y territorios se necesitaban recursos continuos. Surgieron así los bonos soberanos, inicialmente emitidos por repúblicas italianas y luego por monarquías europeas. Eran promesas de pago respaldadas por futuros impuestos. Por primera vez, los gobiernos vendían su propio futuro para pagar el presente. Esta idea, sencilla en apariencia, transformaría para siempre la relación entre estados y mercados. Los siglos siguientes fueron una sucesión de saltos tecnológicos y políticos que alimentaron la expansión de esta maquinaria. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 formalizó un nuevo modelo: instituciones diseñadas para estabilizar monedas, administrar la deuda pública y facilitar el comercio. Poco después, las bolsas de valores de Ámsterdam y Londres permitieron que acciones y mercancías circularan con fluidez inédita. El capitalismo mercantil dio paso a un capitalismo financiero que comenzaba a generar su propia lógica. A medida que avanzaba el siglo XIX, la revolución industrial aceleró el proceso. Los mercados de capital se volvieron esenciales para financiar ferrocarriles, minas, puertos y sistemas de comunicación que unieron continentes. Los bancos se internacionalizaron. Las aseguradoras se convirtieron en pilares de estabilidad para empresas de riesgo. El patrón oro aportó confianza y disciplina monetaria, pero también rigidizó la economía mundial. Sin quererlo, se estaba creando una interdependencia financiera que haría que cualquier crisis local pudiera transmitirse como una plaga global. Ese riesgo sistémico se hizo evidente en 1929. Cuando la bolsa de Nueva York colapsó, el mundo entero sintió las consecuencias. El crack no fue solo un desplome bursátil, sino una demostración brutal del poder de la máquina. Por primera vez, millones de personas entendieron que la economía moderna estaba unida por hilos invisibles, hilos tan delgados como un rumor y tan potentes como para destruir fortunas enteras en un solo día. El mundo
respondió con una serie de transformaciones que redefinieron el sistema financiero. Tras la Segunda Guerra Mundial, se crearon instituciones destinadas a estabilizar el orden económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un nuevo sistema monetario internacional. El dólar emergió como moneda hegemónica y se consolidó una arquitectura que otorgaba a ciertas naciones una influencia desproporcionada. No se trataba solo de poder militar. El control de la liquidez global, de las reservas internacionales y del acceso al crédito se convirtió en una nueva forma de autoridad. Pero esta máquina aún estaba lejos de alcanzar su forma definitiva. En los años 70, la eliminación del patrón oro liberó las monedas a flotar, permitiendo un sistema más flexible pero también más volátil. La globalización financiera se aceleró. Los mercados se informatizaron. Aparecieron derivados, fondos de cobertura, nuevos tipos de bancos, y con ellos una complejidad que pronto superaría la capacidad humana de supervisión. La digitalización marcó un antes y un después. A finales del siglo XX, las computadoras comenzaron a ejecutar operaciones que antes requerían análisis prolongados. En los primeros años del nuevo milenio, los algoritmos ya operaban con autonomía. Luego llegó el trading de alta frecuencia, donde programas dedicados compran y venden activos miles de veces por segundo. En ese mundo no hay intuición, ni contemplación, ni pausa. Solo velocidad. Milisegundos que pueden valer millones. Paralelamente surgieron instituciones con un poder financiero que rivaliza con el de los propios estados. Fondos soberanos capaces de adquirir infraestructuras enteras, fondos de pensiones que administran los ahorros de cientos de millones de personas, gestoras de activos que manejan capitales superiores al PIB de varios países combinados. Su influencia no se expresa en discursos, sino en la capacidad de decidir qué empresas reciben inversión, qué proyectos avanzan y qué sectores se expanden o desaparecen. La máquina también se alimenta de otro componente fundamental: los bancos centrales. Estas instituciones, muchas veces independientes de los gobiernos, poseen herramientas que afectan la vida cotidiana de miles de millones. Son los guardianes de la política monetaria, árbitros de las tasas de interés y proveedores de liquidez en momentos de crisis. Sus decisiones pueden estimular el crecimiento económico o frenarlo para contener la inflación. Durante la crisis financiera de 2008, sus intervenciones masivas evitaron un colapso global, pero también demostraron hasta qué punto la estabilidad del mundo depende de unos pocos centros de decisión. El episodio de 2008 marcó un punto de inflexión. La quiebra de grandes instituciones financieras desnudó la fragilidad del sistema. Los gobiernos se vieron obligados a rescatar bancos, inyectar capital y reformar regulaciones. Sin embargo, el tamaño y complejidad de la máquina continuó creciendo. Surgieron criptomonedas, plataformas de pago digital y tecnologías que prometían descentralización. Pero, al mismo tiempo, las instituciones tradicionales consolidaron aún más su poder, adaptándose a las nuevas condiciones e integrando innovaciones que fortalecieron su alcance. En la actualidad, la máquina financiera opera como un cerebro global distribuido. Conecta mercados en todos los continentes mediante flujos de capital instantáneos. Un evento en Asia repercute en América. Una decisión monetaria en Europa afecta a África. Una fluctuación en el precio del petróleo puede alterar desde las facturas de electricidad hasta la estabilidad política de países enteros. La interdependencia es total y, en muchos casos, irreversible. Sus mecanismos son variados y profundamente técnicos. En un extremo,
están las cámaras de compensación que aseguran que millones de transacciones diarias lleguen a su destino sin fricciones. En otro, los grandes fondos de inversión que reequilibran portafolios en función de modelos matemáticos. Entre ambos, los bancos comerciales, las fintech, los mercados de futuros, los sistemas de pagos internacionales y las plataformas donde cada segundo fluye un torrente continuo de decisiones financieras. La política monetaria es uno de sus engranajes centrales. La manipulación de tipos de interés afecta el costo del crédito, la inversión empresarial, el consumo familiar y, por extensión, todo el crecimiento económico. La expansión o contracción del dinero circulante puede aliviar crisis o desencadenar tensiones. En última instancia, el valor de cada moneda depende de una compleja mezcla de percepción, confianza y estabilidad institucional. La deuda pública es otro pilar. Los gobiernos emiten bonos para financiarse y los mercados los compran según la credibilidad de cada estado. Esta relación genera una dinámica donde los mercados actúan como evaluadores del desempeño económico de las naciones. Cuando la confianza cae, el costo de endeudarse sube, y con él las presiones internas. En casos extremos, países enteros pueden quedar atrapados en ciclos de austeridad, recesión y rescates. Dentro de esta maquinaria hay instituciones con roles casi simbólicos. El dólar, por ejemplo, no es solo una moneda, sino un reflejo del poder económico, político y militar de la nación que lo respalda. Su dominio se sostiene en redes de comercio, acuerdos energéticos y la profundidad del sistema financiero estadounidense. La arquitectura global se construye en torno a él, desde las reservas internacionales hasta la denominación de la mayoría de las materias primas. Pero la máquina no es monolítica. También está compuesta por tensiones permanentes. Tensiones entre economías emergentes que buscan mayor influencia. Tensiones entre gobiernos que buscan controlar la política monetaria y bancos centrales que defienden su independencia. Tensiones entre innovación tecnológica y regulación financiera. Cada una de estas fuerzas moldea el sistema, a veces reforzándolo, a veces presionándolo hacia el límite. Con todo, la pregunta esencial permanece: ¿quién controla realmente esta máquina? No hay un solo conductor. No hay un interruptor que pueda apagarse. Lo que existe es un tejido inmenso formado por instituciones públicas y privadas, bancos centrales, reguladores, fondos globales, inversionistas, empresas tecnológicas y mercados que reaccionan a expectativas, datos y decisiones humanas. Es un ecosistema en el que cada actor tiene poder, pero ninguno lo controla por completo. Su fuerza proviene precisamente de su interconexión. La relevancia contemporánea de esta máquina es ineludible. En un mundo donde las decisiones políticas, sociales y ambientales dependen de la disponibilidad de capital, entender su funcionamiento se vuelve esencial. La transición energética, el desarrollo tecnológico, las infraestructuras críticas y hasta la lucha contra la pobreza requieren financiamiento sostenido. Detrás de cada política pública hay un equilibrio delicado entre costos, riesgos y retornos. A medida que se multiplican los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la robotización del empleo, la máquina financiera se ha convertido en un componente indispensable para la supervivencia colectiva. Su capacidad para canalizar recursos determina la rapidez con que se pueden emprender transformaciones profundas. Aunque su presencia puede parecer distante, sus efectos se manifiestan en cada parte de la vida moderna. Sin embargo, también es una arquitectura vulnerable. Depende de la confianza, un recurso intangible que puede perderse de un día para otro. Depende de la estabilidad política,
que nunca está garantizada. Depende de la cooperación internacional, que se debilita ante el avance de tensiones geopolíticas, y depende, sobre todo, de la capacidad humana para comprender y gestionar complejidad creciente. La imagen final revela un contraste revelador. Mientras la mayoría de las personas vive anclada a su realidad inmediata, la máquina financiera opera en un plano distinto, casi abstracto. Flujo constante, sin descanso, sin fronteras, sin pausa. Una fuerza silenciosa que sostiene el funcionamiento de las sociedades, pero también puede ponerlas en jaque. Su poder no radica en la dominación explícita, sino en la interdependencia que ha tejido entre todas las economías del planeta. Tal vez su mayor secreto sea precisamente su invisibilidad. No necesita imponerse para controlar. Basta con existir, con seguir moviendo capital, asignando valor, conectando decisiones dispersas. Porque, al final, la máquina financiera que controla al mundo no es un ente oscuro ni un organismo consciente. Es la suma de millones de engranajes humanos, tecnológicos e institucionales que avanzan en una misma dirección: sostener el movimiento perpetuo del sistema económico global. Y mientras ese sistema siga en marcha, la máquina seguirá funcionando. No en las sombras, sino en el corazón mismo de la civilización contemporánea.